Y estamos. Bueno, hermano, vamos a comenzar nuestro discipulado del día de hoy. Damos gracias al Señor porque podemos estar juntos nuevamente a través de esta plataforma para conectarnos, para aprender de la palabra del Señor. Y doy gracias porque otra vez estamos en la casa de Karina y Emi, que nos reciben desde acá. Lamentablemente el lunes anterior no pudimos hacerlo por las cuestiones estas de los aislamientos y del COVID, y esperamos poder retomar luego de esto alguna visita a algunos hogares cuando se acomode física o clínicamente nuestro hermano Ariel también. Bien, vamos a comenzar orando, dando gracias al Señor por esto y orando especialmente también en esta noche por la vida de Gladys, de Mario, y luego tendremos un momento de adoración. Así que busquemos al Señor ahí en donde nos encontramos. Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, porque estás con nosotros, porque nos acompañas, porque nos guías, porque nos guardas, porque tienes cuidados de amor para con nuestras vidas, es que podemos afirmar y declarar que eres bueno y que tu amor nunca falla, que eres fiel, Señor, y que cumples tu palabra. Y en esta hora, Señor, entramos a la comunión contigo por medio de la oración y de la adoración, disponiendo todo nuestro ser para entrar en la profundidad contigo, Dios. Señor, toma presencia, desciende en medio de cada lugar en donde hay un hijo tuyo conectado, Señor, para que puedan en esta noche, Señor, estar recibiendo una administración. Cada uno de nosotros podamos estar recibiendo una administración de tu Espíritu a través de este tiempo y a través de tus palabras, Señor. Señor, dependemos de ti para todas las cosas. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Hacedor. Y creemos, Señor, en esta dependencia que tenemos de ti, que tú obrarás en la vida de Mario y de Gladys, Señor, a favor de sus vidas. Intercedemos, Señor, por sus vidas, para que ninguna secuela quede en sus cuerpos, Señor, de toda esta problema que están enfrentando, de toda esta enfermedad que están enfrentando, entre ellas el COVID, Señor. Levanta sus vidas, Señor, fortalece sus cuerpos en este tiempo, Rey. Señor, anhelamos verle pronto, Señor, siendo levantados por ti, habiendo sido fortalecidos y libertados por ti, Señor, de estas enfermedades. Padre, los bendecimos, Señor, donde ellos se encuentran ahora. Visítales, Señor, en su lugar, Señor, donde están padeciendo esta enfermedad. Visítales, Señor. Llena el lugar en donde estás, donde ellos se encuentran ahora. Rodéales con los mejores médicos, Señor. Rodéales para que estén bien cuidados y protegidos, y desde allí, Señor, tú les puedas levantar y sacar abundancia en sus vidas. Señor, los bendecimos, Señor. Clamamos, nos ponemos de acuerdo entre tantos hermanos, Señor, en este momento para clamarte por sus vidas, por su sanidad. Te bendecimos, Señor. Te damos toda gloria y honra, Señor. Señor, y vamos a adorarte en acción de gracias por el bienestar, por la salud, Señor, de Mario y de Gladys, Señor. Te vamos a adorar, Señor, porque tú vas a mover tu mano de poder y vas a obrar, Señor, sobre las vidas de ellos. Te vamos a adorar porque te lo mereces, porque
eres bueno y porque eres grande. Y Señor, porque tú nunca fallas, Señor. Bendito eres, Rey. Aleluya. Tú eres el que sana. Padre, tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que recibas nuestras vidas, nuestros hogares, Padre. Tú has estado y has sido fiel. Tú has sido fiel. Cada vez que buscamos tu rostro, Señor, tú te mueves hacia donde estamos. Sí, Señor, solo. Lo obediencia y permanecemos en ti porque te amamos. Te amamos. Estamos disponibles para buscar tu rostro. Amamos, Rey. Última vez que nos encontramos, yo te adoré. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos, yo te adoré. Oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Me oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Me oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Permanecer en el lugar donde me enamoré. Nos enamoramos la última vez que nos encontramos, yo te adoré. Permanecer en el lugar donde me enamoré. La última vez que nos encontramos, yo te adoré. Me oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Me oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Me oirás a mi oír, mas ahora mis ojos te ven. Todo pelo comienza a caer. Me oirás a mi oído, mas ahora mis ojos te ven.
llegaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven, puedes ver. Tú llegaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven. Abre nuestros ojos, llegaste a mi oído, mas ahora mis ojos te ven. Abre nuestros ojos, abre nuestros ojos, nuestros ojos. Ver, Señor, la hermosura de tu Hijo. Padre, que en este tiempo nuestros velos, Señor, sean quitados, Señor, cada velo, Señor, caiga, Señor. Y que podamos ver, Señor, podamos ver tu grandeza, Dios. Queremos verte cara a cara. Espíritu Santo, que en este momento aquellos que estén viendo puedan sentir, puedan ser ministrados por ti. Sí, Señor, toda enfermedad lo desligado en el nombre de Cristo. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe en el nombre de Jesús. Todo velo se cae en tu nombre. Tú eres quien gobierna. Sí, Señor. Espíritu Santo. Yeshua, Yeshua. Rey de las naciones. Oh, Yeshua. Tu Tú eres quien sana. Tú eres quien sana.
más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares, mi amado es el más bello entre millares de millares, tú eres santo, santo santo eres. Eres digno, tú eres bueno, tanto te amamos, tanto te amamos. Y Señor, te damos alabanza y honor a ti, Señor, por tu obra majestuosa, Señor, y por tu manifestación, por tu intervención en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia de la vida de la humanidad, Señor, porque tú eres soberano y porque estás sobre todo dominio, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda cosa creada, obrando, Señor. Por eso te alabamos, por eso te honramos, Señor. Por eso reconocemos cuán grande eres y cuán trascendente es tu intervención en nuestra vida, Señor. Recibe toda exaltación y todo loor, Señor. Aleluya a ti, Señor. Amén, Jesús. Bien, hermanos, tenemos
la tarea de finalizar con el estudio que habíamos empezado con Gálatas y ya estábamos avanzados cuando tuvimos que interrumpir, llegando al capítulo 6, que es el último capítulo de Gálatas. Así que esta noche vamos a comenzar o a retomar ahí en Gálatas 6 y luego vamos a retroceder o a tomar algunas enseñanzas de algunos de los capítulos que ya hemos visto. Gálatas 6 es un capítulo que no es muy largo en el contenido en sí del capítulo, así que vamos a poder avanzar rápidamente en el capítulo, pero para empezar a completar o a revisar un poco nuevamente la enseñanza, vamos a volver sobre algunos conceptos de Gálatas y la semana que viene vamos a continuar profundizando y ampliando estas ideas, estos conceptos que la palabra del Señor nos trae. Así que vamos a comenzar leyendo Gálatas capítulo 6. Yo le voy a pedir a Karina que ella lo pueda leer desde la versión que ella tiene, que es la PDT. ¿Sí? Así que Karina nos va a presidir y te animo a que mientras lee, Karina, y leer, repasás o revisás ahí en tu Biblia, tengas en cuenta estas consignas. Cosas que debemos hacer o de la forma en que tienen que hacerse. Cosas que debemos hacer o la forma en que deben hacerse. Tomando en cuenta los primeros 10 versículos, vamos a ir viendo también estas consignas. Yo ya tengo mi Biblia marcada, pero cada uno lo puede hacer ahora o lo vamos a hacer enseguida cuando estemos profundizando más. Sí, Karina. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Ayúdense cuando se encuentren en problemas, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Si alguno se cree muy importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. No se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse en sí mismos, solo cosecharán de ellos la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Les escribo, hay quienes los están obligando a circuncidarse para que ellos sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos y siguen solamente la cruz de Cristo. Esos hombres que tienen la circuncisión no obedecen completamente la ley. Sin embargo, quieren que ustedes sean circuncidados. Así ellos podrán presumir de haberlos obligado a ustedes a llevar esa marca en el cuerpo. Espero que yo nunca presuma de esas cosas.
solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es la nueva creación que Dios está haciendo. Que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajusten su vida a esta norma y con todo el pueblo de Dios. Por lo demás, les pido que no me causen más sufrimiento, porque tengo cicatrices en mi cuerpo que muestran que pertenezco a Jesús. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga en abundancia, así sea. Bien, muchas gracias. Muy bien, espero que hayan podido ir marcando, haber tenido en cuenta las consignas entre los primeros 10 versículos para ir marcando qué cosas debemos hacer y la forma en la que tienen que hacerse. Así que ahora vamos a ir leyendo nuevamente cada versículo como para ir marcando lo que hay que hacer y que nos quede marcado a cada uno en sus Biblias o escribiendo en tu anotador. Pero en el versículo 10, del 11, perdón, el apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿sí? O de mi propio puño. Se debe a que en general el apóstol Pablo se entiende que estaba teniendo un problema con su visión, que había tenido un accidente que lo estaba privando de la vista y tenía escribas, tenía hermanos a quienes él les dictaba las cartas. Estos hermanos las escribían y las llevaban o las enviaba luego a las distintas iglesias a quienes él dirigía las cartas. Y en este caso, en la carta a los Gálatas, les escribe el cierre final con su propia puño y letra, y para destacar eso, dice, miren con cuán grandes letras les tiene que escribir para que pudieran ver su limitación física, que aún la tenía, que él hace mención también al comienzo de la carta a aquella limitación. Así que está Pablo ya para cerrar la carta y escribe él desde su propia pluma. También después los saludos o la bendición final con la que cierra. Pero yendo a la consigna, a los primeros versículos, vamos a ir leyendo los versículos y tenemos que ir destacando, reconociendo en el texto, ¿sí? En los primeros 10 versículos, qué debemos hacer y la forma en la que debemos hacerlo, ¿sí? Así que yo les voy a pedir que mientras vamos leyendo, Emi y Karina, que están acá, nos vayan diciendo. En todo caso, yo voy a ir leyendo y ustedes me van diciendo qué es lo que debemos hacer. ¿Sí? Dice, hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Encontraron algo ahí? ¿Escucharon algo? ¿Vieron? ¿Qué vieron? Acercarnos a quien haya cometido un error o quien haya caído en el pecado, dice acá. Ajá, ahí dice acercarnos. Sí. Acercarnos. Y en esta versión que yo leí dice restaurar. Restaurar, ¿no? Bien. Acérquense y ayúdenle a corregir su error, dice. Ajá, bien. Y hacerlo. Esa dice hacerlo con humildad. ¿Y vos, qué versión tenés vos a mí? Restaurarlo en espíritu de mansedumbre. Sí, en espíritu de mansedumbre, eso sería parte de toda la misma consigna. Pero ¿en qué versión estás vos ahí? La Biblia de las Américas. Ah, bien. ¿Y la segunda parte del versículo qué dice? Llevad los unos las cargas de los otros.
y cumplir No, así. ese es el versículo 2. Perdón. La segunda parte del versículo 1. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que uno tiene que hacer una introspección. Esa debe ser la actitud del espíritu. La consigna era qué debemos hacer y en qué forma, ¿no? Y en esto nos da dos formas. Primero dijiste de mí espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y después dice considerándose a uno mismo. No sea cosa que uno mismo sea el que también sea tentado, y no solamente tentado, porque tentados somos todos, y quizás en las mismas circunstancias o en los mismos pecados, pero no todos caemos. Así que sí, necesitamos tener esta actitud primero de mirarnos a nosotros mismos, y eso nos evita poder ir con un dedo acusador, pero no dejar de reconocer el pecado, porque primero hay que identificar el pecado que se cometió o que se está cometiendo o que alguien está en esa situación, y luego ahí recién vamos a poder accionar, vamos a poder actuar, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero a su vez valorando también nuestra condición humana. Bien, ahora sí el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumpliréis así la ley del Mesías. Y ahí vemos que lo que hay que hacer es ayudarnos unos a otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Y a qué carga se referirá? No hace una aclaración. No. Acá entramos dentro de la especulación, digamos, de lo que podemos pensar nosotros, ¿no? O el llamado que le haga el Señor a cada uno, porque a algunos el Señor nos va a hacer el llamado de ayudar a otros a sobrellevar alguna carga, y a otros le va a llamar a otra cosa. No sé qué ibas a decir. No, a mí ese versículo, o sea, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, no sé por qué, pero me voy al momento de Cristo, la crucifixión, cuando Él lleva ese madero, cuando Él ya no daba más y los guardias lo azotaban, le pegaban, y se cae, digamos, Él, y dice que a uno de los que estaba ahí, ayudarlo a que lleve. Siempre me acuerdo de esa situación, digo, ¿no? Y así, como la ley de Cristo, ¿no? Y yo, o sea, más allá pero ese pasaje siempre lo relaciono con esa situación. Si fuésemos como esa persona, ¿no? Que ayudó a Cristo, pero a su vez no es que ayudó a Cristo, sino que también se ayudó a él mismo, porque yo creo que, y la verdad que no sé si realmente es así o no, pero yo creo que ese hombre, cuando vivió esa situación, yo creo que eso fue lo que hizo, o eso lo hizo acercarse más a él, o creer en él, esa situación. A ver, es algo que yo, como yo lo entiendo, ¿no? O lo que yo quiero por ahí creer también. Pero, ¿qué, o sea, siempre pienso en esto, o sea, si uno tuviese ese corazón y si uno reaccionara de esa manera, ¿no? Porque a veces Cristo llevando nuestras cargas, ¿no? Y no digo que uno se tiene que poner a esa altura, ¿no? Estamos muy alejados, pero sí el hecho de poder ser como Cristo en ese momento. Con respecto a este ejemplo o a ese suceso, si mal no recuerdo, el hombre que es designado por los, por los soldados romanos es Simón de Cirene. Simón. Y lo tiene que, a ver, es una orden que recibe, no lo hace él voluntariamente, pero lo hace. Ahora, yo creo que lo hace una persona que
que creía en él, que era un seguidor de él de pronto, ¿sí? Que su corazón estaba con Jesús, solo que no era tan manifiesto, no era tan público, digamos, aquel, y que sí, que lleva la carga de él. Y lo otro que me viene en el ejemplo que vos ponías, lo primero que se me vino cuando lo empezaste a mencionar, fue que el Señor mismo dice que Él llevó sobre Él nuestras Nuestras cargas, cargas. ¿no? No solo llevó nuestros pecados, sino también dice que cargó nuestras dolencias, nuestras enfermedades sobre Él, ¿no? Así que Él es el mayor ejemplo, sin lugar a dudas. Cuando el apóstol Pablo dice, y así cumpliréis la ley, no dejemos de ver que estaba acá Contexto. discutiendo o enseñándoles a los Gálatas el problema de la enseñanza errónea que había ingresado a la iglesia tras el paso de Pablo por la iglesia de los Gálatas, ¿no? Que era el hecho de volverse a la ley. Y ya vamos a profundizar luego un poco más de esto, pero Pablo le está diciendo que si sobrellevamos las cargas los unos de los otros, ¿sí? Ahí estamos cumpliendo la ley. O sea, y podríamos irnos, no me quiero adelantar a la semana que viene, pero al Levítico, allá por el capítulo 18, 19, podemos ver que cómo somos demandados, cómo era demandado el pueblo hebreo en algunas cosas prácticas en la vida cotidiana, y entonces ahí vemos cuál es el fundamento o el objetivo hacia lo cual apuntaba la ley. Por eso dice acá el apóstol Pablo, cumplirás así la ley, ¿no? Haciendo referencia al tema que lo estaba demandando, que era mostrar eh, las enseñanzas erróneas de estos falsos maestros. Bien, el versículo 3 dice, porque si alguno supone que es algo siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice, la consigna es hacer qué cosas debemos hacer. Y en este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? No creas más importante que el otro. Examinarnos Mm. para poder tener un balance equilibrado de nuestra persona. Para, para esto necesitamos la ayuda de la palabra del Señor. Si no, no podemos ser equilibrados, ¿sí? Pensar en uno mismo generalmente cuando estamos dominados o no dominados bajo nuestra naturaleza pecaminosa, generalmente vamos a tener un concepto un poco mayor de nosotros mismos. Por eso es que para esto necesitamos mirarnos en la palabra del Señor, que es donde nos podemos reflejar o ver reflejados, ¿no? Y ahí sí podamos realmente tener un concepto de nosotros mismos, ¿no? Que también tiene que ver un poco con lo que veíamos en el versículo 1, en cuanto a la necesidad de mirarnos para realmente valorarnos tal cual somos y de la necesidad que todos tenemos de Cristo. Para el Señor más nos encontramos y nos damos cuenta de nuestra necesidad del Señor. Y si estamos con esta actitud así, nos vamos a dar cuenta que el hermano que está a nuestro lado también necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro compañerismo y juntos podemos ayudarnos mutuamente a caminar en la vida cristiana, ¿sí? Así que es examinarnos, evaluarnos para eh, poder tener una clara visión de nuestra vida
y así poder caminar con humildad en los caminos del Señor. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo de gloria solo en sí mismo y no en otro. Y aquí me parece que hace un poco una nueva aclaración o una ampliación del tema, y es que cada uno se examine a sí mismo en las obras que cada uno hace diariamente, ¿no? A través de eso es que nos vamos a ver, nos vamos a poder reconocer. Eso, el pesar las obras que hacemos, nos va a, y cómo las hacemos y por qué las hacemos, nos va a dar la valoración real de qué estamos pensando acerca de nosotros mismos, ¿no? Y no tener para evitar tener una idea o una visión distorsionada de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque muchas veces podemos llegar a tener la dificultad de que pensemos de nosotros una cosa, que no estemos pudiendo ver realmente las intenciones de nuestro corazón. Y en ese caso, lo que nos ayuda a poder vernos y reconocernos realmente son aquellas cosas que hacemos, las que decimos, que salen a la luz. La Escritura dice de la abundancia, lo que hablemos y digamos, pesemos, examinemos eso, y entonces vamos a poder realmente conocer lo que hay en nuestro corazón. Es un poco esto lo que el apóstol está diciéndole como consejo a los Gálatas que hagan. Versículo 5. Porque cada cual llevará su propia carga. Así que una de las cosas que sí o sí hacemos, aunque no nos damos cuenta, ¿sí? Es el motivo, el objetivo por el cual el apóstol Pablo dice, bueno, cada uno sepa quién es, conózcase a sí mismo, porque cada uno lleva su propia carga. Y esto, otra vez, nos ayuda a tener una visión centrada para poder ayudar a otros a sobrellevar las cargas. De saber que al saber yo mis limitaciones, puedo tener un mejor desempeño del amor de Cristo para poder ayudar a otros, a pesar de mis limitaciones o aún con mis limitaciones, ¿no? En cuanto a la relación, en cuanto al amor con el Señor, así que es bien, bien importante poder considerarnos, mirarnos a nosotros mismos. Mi versión dice, estar satisfecho de sus logros sin compararse con los demás. Uh-huh. Estemos, satisfechos, que estemos conformes con lo que hacemos y seguros de lo que hacemos cada uno de nosotros, sin estar comparándonos. Y después en el otro versículo dice que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Uh-huh. Es algo difícil a veces. Estar feliz con uno mismo. Está lindo como lo dice esta versión, ¿no? Porque sin llegar a compararse, el problema es la comparación que muchas veces hacemos con otros, ¿no? Se ve mucho a la cuestión, pero que sea tomado como un ejemplo nada más, cuando por ahí miramos el auto que tiene el otro y el auto que tengo yo, hablando de cosas de poco valor moral y espiritual, ¿no? Esas comparaciones no nos sirven porque no nos ayudan. Ahora, si nosotros encontramos que nos estamos comparando con otra persona que tiene otro don, que tiene otro ministerio, que hace otra cosa, necesitamos ver que estamos enfermos en nuestro espíritu y que necesitamos corregir eso, que somos
buscados por el Señor para sanar eso, para corregir eso en nuestra vida, ¿sí? Para que no nos comparemos. Está, la verdad que explicado bien, de buena manera eso, ¿no? Y vos leíste el versículo, el 4 y el El 5, 4 y el 5. ¿y querés leer el 6? El 6 dice, el que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Y acá dice dos cosas que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué dos cosas dice? Que el que está aprendiendo, enseña. O sea que hay que aprender primero Y después enseña. y enseñar después. Son dos cosas que necesitamos hacer. Bien. El 7. No se engañen ustedes mismos, porque Dios no se burla de nadie. Uno cosecha lo que siembra. Bien, y acá vamos a la reflexión, ¿no? Que esa introspección que podemos hacer, esa mirada interior que necesitamos tener de nosotros mismos, eh, sea sincera o sea honesta. Por eso que tiene que ser a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Eh, y que va a quedar manifiesta o demostrada en nuestros hechos y en nuestras acciones, ¿no? Para que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Porque si yo soy una persona mentirosa o enojosa y alguien me dice, ¿vos cómo sos? No, yo soy excelente, yo no me enojo nunca, Sí, pero yo, me miro en la palabra del Señor dice que no tengamos ira, que no tengamos enojo, y ahí yo puedo ver realmente lo que soy, ¿no? por eso no leen la Biblia muchos. Oh, qué tema. Alguna vez escuché esto. Hoy me voy a convertir en el Ari. Hoy hace esos comentarios del Ari. Alguna vez escuché esto. Sí. No, muchas veces escuché eso, decir, no, porque me pega en el ojo, o sea, no. Claro, pero es la clave, o sea, que te pegue en el ojo justamente, porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, Es como que el Señor nos está hablando. ya me preparo. Pero sí, he escuchado eso y el Ari se va a reír porque él sabe que es así. Y dice en este versículo 7, Dios no puede ser burlado, o sea que cuando no tenemos una buena mirada de nosotros mismos, en realidad nos estamos engañando y creemos que engañamos a Dios, pero la Escritura obviamente dice que el Señor es el único que conoce las profundidades del corazón, ¿sí? Así que a Dios no le engañamos y no debemos intentar burlarle. ¿Ibas a decir algo a mí? Te vi como que tomar aire para... Sí, no. Sí, ¿no? ¿Por qué? Ahí cuando dice, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. O sea, entendemos que no hay forma de burlarnos, ¿no? O de querer, no sé, o aparentar o demostrar algo que no, o como no estamos. A mí me ha pasado muchas veces, yo no sé, mi mamá y mi papá muchas veces me han dicho, ellos se dan cuenta cuando yo no estoy bien. Eh, Obviamente uno por ahí dice, no, estoy bien, para no preocuparlos, ¿no? Por ahí, qué sé yo, cosas que uno... Pero sí me pasa eso que, o sea, aparte creo que el que te conoce, o sea, bueno, ella también se da cuenta cuando tengo problemas y eso. Pero, pero es increíble porque yo una vez pensaba y decía, wow, si mis viejos se dan cuenta de que no estoy bien, o sea, porque uno no piensa en los demás, uno piensa, yo siempre pienso, digo, me estás mirando. Pero, o sea, si ellos se dan cuenta, o sea, y muchas veces nosotros pensamos que Dios no, ojalá esté mirando para el otro lado, que no
ahí no. Pero justo, pero es increíble porque, o sea, eso a mí siempre me demuestra, digamos, el amor que tiene. Porque muchas veces utilizó a mis viejos para hablarme, o sea, porque no me veían bien y bueno, poder abrirme y poder contarles, ¿no? O ella misma. Por ahí uno se guarda muchas cosas, ¿no? Pero es increíble cómo Dios a veces utiliza a las personas en ese aspecto. Por lo menos conmigo me ha sucedido mucho. En general vamos a ver que los padres siempre, o muchas veces se dan cuenta de nuestro estado de ánimo o de nuestras circunstancias o los líderes que tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia sobre el grupo de hermanos, de personas que sobre los cuales el Señor nos ha puesto para liderar. Vamos a ver, nos vamos a dar cuenta la situación o la circunstancia o la dificultad que tiene el hermano, y el hecho de que a veces uno no diga nada no quiere decir que no lo ve o no se da cuenta, ¿no? El apóstol Pablo dice, pues lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y en relación con lo que viene diciendo en el versículo es que si nosotros somos sinceros con Dios, somos sinceros con nosotros mismos y somos sinceros delante del Señor, vamos a cosechar eso, que otras personas sean sinceras con nosotros también. Acerca de su estado, no quiere decir que hermanos van a venir y nos van a decir, vos sos esto, vos sos aquello, sino que acerca de su condición, o sea, va a haber personas que se van a poder abrir con nosotros y poder expresarnos su condición. Y ahí está un poco lo que decís vos, Emi, que no está mal que una persona desee sobreponerse a los problemas que tiene, ¿sí? Y eso no es que uno se está engañando, porque uno de pronto se conoce y sabe cómo, que Dios conoce cómo es el estado, la condición de uno. Ahora, que uno no lo hable con todas las personas, que uno lo hable con aquellas personas con las que se siente cómodo o con aquellas personas sobre las cuales puede descargarse, eh, creo que es el ámbito al que uno debe llegar, ¿no? Y no por eso es que está engañando al resto, ¿no? Sino que simplemente uno toma la postura de querer superarlo o lo tiene guardado, aunque es claramente manifiesto a uno o a muchos cuál es nuestro estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, está bien que podamos abrirnos y buscar ayuda para lo que dice, como dice el primer versículo de este capítulo 6, para que otros puedan ayudarnos a llevar nuestra carga, ¿no? Porque nuestra dificultad para vencer algunas cosas es justamente eso, la necesidad que tenemos o que Dios ha puesto en nosotros para que podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros. Bien, y le decía que introduce otro tema y es el tema de la siembra y de la cosecha, ¿no? Que es un tema que lo va a tocar en varios versículos, en varias oportunidades, en otras cartas también, y de la cual, o sea, lo enseñó el mismo Señor, lo dice la palabra de Dios a lo largo, no es una enseñanza nueva que Él va a introducir, sino es una enseñanza que introduce dentro de esta carta, digamos, ¿no? Y dice, Emi, ¿querés leer el versículo 8? Sí. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y hace una diferenciación en este versículo acerca de las acciones, ¿sí? De cómo actuamos, de cómo nos movemos.
de cómo pensamos y de cómo sentimos. Y en esta diferenciación que hace, dice, bueno, el que siembra para la carne va a cosechar de la carne. Y el que siembra para el espíritu va a cosechar para el espíritu. Así que es lo interno lo que está en nosotros, ¿no? Lo que sale de nosotros hacia otros para que va a quedar demostrado, que va a quedar de manifiesto eh, para qué sembramos o en dónde estamos sembrando, si en la carne o en el espíritu, ¿no? Una misma acción puede sembrar para la carne o para el espíritu. Eso va a depender de qué haya en nuestro corazón. Y para eso, para conocer en dónde estamos sembrando, si en la carne o en el espíritu, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo viene haciendo referencia a la necesidad de mirarnos y de analizarnos, de examinarnos a nosotros mismos primeramente. Y lo que es indudable es que lo que uno siembra, eso cosecha. De la semilla que uno siembra, del tipo de semilla que uno siembra, va a ser el tipo de cosecha que uno va a tener, el fruto que uno va a tener de esa siembra. Por eso es importante esto que llama, que convoca el Señor o el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas a hacer, que es a conocernos, a mirarnos, a examinarnos con un corazón sincero, sin orgullo o sin ninguna otra cosa que nos dañe. ¿Para qué? Para que lo que sembremos sea para el espíritu y no para la carne. Porque, por ejemplo, si nos toca enseñar la palabra y lo hacemos con orgullo, porque Dios nos ha dado la capacidad de hablar bien y de leer un pasaje y entenderlo y poder explicarlo claramente, por más que estoy haciendo una actividad que parece espiritual o que es espiritual, estoy sembrando para la carne, porque estoy sembrando para mi orgullo, pensando en que yo soy, que es mi capacidad la que estoy poniendo de manifiesto, ¿no? Y entonces en realidad, en lugar de estar sembrando para el espíritu, estoy sembrando para la carne. Acá Ariel dice, y eso nos ayuda a ver en nosotros dónde está nuestro corazón. Claro, eso es lo que intentamos ver y lo que intenta mostrar el apóstol Pablo, ¿sí? Y dice en el versículo 8, voy a volver a leerlo, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Y ese segundo espíritu que menciona ahí está con mayúscula, así que se refiere al espíritu de Dios y dice que de él vamos a cosechar vida eterna. Así que nuestro servicio, lo que hacemos, por decir una de las tantas cosas que podemos hacer y desarrollar a lo largo de nuestro día, el servicio que hacemos lo podemos hacer, esta misma actividad que estamos haciendo hoy, acá, ahora. Lo hacemos sembrando para el espíritu o sembrando para nuestra carne. Estamos enseñando y estamos transmitiendo, haciendo esta emisión por nosotros, para nosotros, o por el amor y la demanda y la necesidad del servicio que nos pide el Señor. Y eso va a determinar, la actitud con la cual nosotros lo estemos haciendo va a determinar si estamos sembrando para nuestra carne y de ella vamos a cosechar carne, o si estamos sembrando para el espíritu y del espíritu vamos a cosechar vida eterna. Versículo 9.
versículo conocido. A ver cómo dice esa versión, Karina. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Bien, está claro, el pasaje bien conocido. No nos cansemos de hacer el bien, ¿no? Y que vamos a cosechar. Y si sembramos para el bien, ¿qué vamos a cosechar? Bien. Muy bien, Chuy. Va a ser bueno el fruto, agradable, ¿no? Eh, así que nos tenemos que esforzar. La acción que tenemos que hacer es sembrar. Y después la acción que nos va a corresponder es cosechar. Y la forma en que lo tenemos que hacer es honesta, sincera, de buena forma, que de la misma forma que sembramos también podamos cosechar buen fruto de eso. Así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien. Y otra vez, repetir o insistir en lo mismo. Hagamos el bien a todos. Pero principalmente, o primeramente, o mayormente, dicen algunas otras versiones, dándole un lugar de orden, ¿sí? ¿A quiénes? A la familia. Especialmente a las familias de la fe. No se escuchó bien claro. No se escuchó bien fuerte. A los que pertenecen a la familia de la fe. A los que pertenecen a la familia de la fe. Y hace una diferenciación el apóstol Pablo, que nos prefiramos a nosotros, a los que somos parte de la familia de la fe, para servirnos mutuamente, para ayudarnos unos a otros a sobrellevar las cargas, ¿no? Totalmente. Que quizás es algo que cuesta o algo que no está bien ubicado dentro del orden de prioridades que muchas veces entendemos o que algunas personas entienden dentro del cuerpo de Cristo, que todavía necesitarán aprender este orden de prioridades, ¿no? ¿Ibas a decir algo a mí? Justamente eso querías hacer el comentario. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo siempre fui, digamos, de pensar y esto, o sea, me lo deja totalmente claro. Muchas veces preferimos ayudar a los que están fuera de la iglesia y no ayudar a los que están dentro, que justamente son a veces los que también necesitan. No digo que, a ver, podemos ayudar, sí, a los de... Pero muchas veces, no digo, nuestra congregación, gracias a Dios, no es así. Gracias a Dios no pasa. Pero sí en otros lugares he podido ver que, o sea, veía mucha gente que ayudaba así fuera de la iglesia, pero no a los hermanos. Y a lo mejor un caso, por así, me tocó, nosotros, chiquitos, frío, lloviendo, íbamos a la Antioquía, Sabal Ortiz allá, con mi viejo en bicicleta. Y vos llegabas, y mi papá llegaba, se armaba sus cositas, hacía para tocar, y él siempre, bueno, yo siempre estuve en el ministerio y todo. Ahora vos veías llegar los hermanos, y llegaban en auto, ¿viste? Vos decís, y a lo mejor venían dos, uno en cada auto, y vos decís, no, porque nos encontramos, y bueno, y nos vinimos juntos, y vos decís, yo veo, por ejemplo, qué sé yo, ustedes llegan a la iglesia, ustedes se quedan, el pastor va, busca a mi abuela, o a quien sea, o sea, yo sé que eso, por eso digo que eso en nuestra congregación no pasa, pero yo veía en otros lugares eso, o sea, muchas veces llovía, caía piedra, estaba frío o sea, y no les importaba, no sé, los hermanos no, o sea, se va hermano, sí, se va caminando, bueno, Dios lo bendiga, llévalo, si estás solo. ¿Cuántas veces lo he visto eso? O sea, nosotros lo hemos pasado, voy a decir, vivo a la otra cuadra de tu casa, o sea, me podrías acercar, dejarme de pasada, vivo a la otra cuadra de tu casa. Estaba pensando en esa propaganda, no sé, que está Si te llego, me voy a una cita que tengo con el psicólogo. con el- Sí. Ay, después de decirte no estoy llegando tarde. Sí. Ay, qué Y raro está que- lloviendo. Ahora, y pero está te queda de con muleta pasada. el otro. No, pero, o sea, qué bárbaro, ¿no? O sea, muchas veces, y a lo mejor llevamos a cualquier otro lugar,
o acompañamos a cualquier otro lugar. Iba a decir, y el domingo no pudiste llevar a tu hermano de la fe. O sea, Bueno, yo tengo, las me acuerdo prioridades. al principio cuando yo los empecé a conocer, que no entendía por ahí muchas veces los términos que usaban así al referirse a los hermanos, Ujú. porque yo para mí yo decía, bueno, pero todos somos iguales, pero yo veía, por ejemplo, ellos en su casa cuando hablaban de alguien y decían, ay, pero es cristiano, o se entregó al Señor. Y era, ya, o sea, cambiaba totalmente la forma de hablar sobre esa persona. Y yo decía, bueno, ¿qué puede tener de especial? O sea, somos todos iguales. Yo pensaba eso cuando Ujú. no conocía todavía y no entendía. Hoy entiendo cuando se habla de alguien o... Era una fiesta cuando nos enteramos Claro, que cuando alguien uno había habla recibido. de alguien Sí. que se ha unido a la fe, que conoce a Cristo, o sea, uno ya uno lo ve distinto. Ujú. Hoy lo entiendo. Y antes yo decía, bueno, ¿qué puede Tiene tener de un especial? Cuando yo no, afecto o un claro, sentimiento diferente, uno, ¿no? Como por ejemplo el jugador de River. Claro, claro. hoy uno lo ve y dice, Cuando uno habla qué así de bueno. alguien que Los uno otros dice, días que me oh, compartieron el video de Brian Romero, que cuenta su testimonio, ¿no? De Increíble. la obra que el Señor hizo en su vida. eh, y a uno le pone contento, o cuando alguno de las figuras que por ahí vemos en los medios le da la gloria al Señor de lo que puede hacer o no, como un mensaje que posteó ayer creo que fue el jugador Cardona, el de Boca Juniors, ¿no? Que un guerrero solo se postra para orar a Dios y se levanta para guerrear, ¿no? Ante toda la situación difícil que le toca. Y uno puede ver en las palabras que él dice en dónde está El su mensaje, fe y su su fe, dónde está confianza, puesto su... ¿no? Eh, y bueno, y gozarnos y alegrarnos. No sé si alguien notó el detalle cuando la selección argentina gana la Copa América, cuando, cuando están sentados Messi, Neymar y, Paredes. y Paredes. ¿Alguien notó el detalle? Eh, No en la conversación, porque no sí. sé qué hablaron después, pero no sé si trascendió la conversación, pero hay un detalle en el tatuaje De de Neymar. Neymar. Sí, sí. Sí. Dentro de todos los tatuajes que tiene, hay uno que dice, ¿qué dice? no me acuerdo, pero sí Me lo acuerdo, pero miramos sí en algún... nos llamó Sí. mucho la atención. Dice, sea de paso, se sabemos. Blessed, Blessed. bendecido, Bendecido. ¿no? Este, y bueno, uno puede ir identificándose. Y el apóstol Pablo dice en este versículo que nos prefiramos. Y una de las características que, gracias al Señor, podemos destacar en nuestra congregación por la obra que el Señor hizo, nació así la iglesia, la obra, desde aquellas primeras hermanas que fueron eh, trabajando, que fueron sirviendo al Señor en la obra, de tener un corazón muy bondadoso, muy dadivoso, y así fue el Señor bendiciendo y proveyendo aún más para poder compartir o dar para el que menos tenía, ¿sí? Y eso aún está y eso permanece, más allá de la respuesta que podamos recibir, ¿no? Ante esta situación. Nosotros debemos pensar en que lo que estamos sembrando vamos a recibir. Siempre recuerdo las palabras de Doña Olga, ¿no? Eh, que nosotros siempre salíamos a ayudar y a dar y a ofrendar a las personas que menos necesitaban, que más necesitaban, perdón. Y, y un día la hermana Olga me decía, pastor, nosotros por qué ayudamos tanto si después la gente eh, no
no nos devuelven, no va a la iglesia, se olvida de Dios, porque iban a lo mejor a la iglesia por un tiempito hasta que los ayudábamos, y cuando los ayudábamos o los bendecíamos, dejaban de venir a la iglesia, o cuando crecían un poquito en su situación económica, se alejaban de la iglesia, ¿no? La razón por la cual lo ayudamos es esta, porque estamos sembrando, y de la manera en que sembremos vamos a cosechar, no para nosotros, sino para el Señor. Aunque de la manera en que sembremos también cosechamos nosotros, porque la Escritura dice, lo que hemos estado revisando recién, que de lo mismo que cosechamos, sembramos, vamos a cosechar. Así que sí, es así. Está en el ADN de la iglesia el ser dadivosos, el de bendecir, el de honrar al Señor con nuestra ayuda. Pero el apóstol Pablo nos llama, ¿no? Sí, a mirar a los necesitados, a mirar a los pobres, lo que dice la Escritura, pero también a darle una prioridad, y esta prioridad es primero a los de la familia de la fe. Sí, ¿no? especialmente. Especialmente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener la fe, y después al resto. O sea, no podemos sacarle a los de la familia de la fe para darle a alguien que no pertenece a la familia de la fe. No podemos mezquinarle a alguien de la familia de la fe para priorizar por encima de uno que no lo es, ¿no? Así que lo que necesitamos hacer, lo que somos llamados a hacer, es hacer el bien a todos. Esto incluye todas las cosas. Hacer el bien a todos incluye a todos. Y el bien es bien abarcativo de todo lo que podamos llegar a hacer por otras personas, pero dice mayormente o primeramente a los de la familia de la fe. Ya hablamos algo sobre el versículo 11. Versículo 12 dice, todos los que desean tener buena apariencia en la carne, esos os obligan a circuncidaros, solo para no ser perseguidos por causa de la cruz del Mesías. Así que ahí vuelve a retomar, ya cerrando la carta, nos da una de las razones por las cuales habían llegado estas personas a predicar acerca de la ley y de la circuncisión. Bien, vamos a hacer algunas preguntas, como están ustedes acostumbrados, como a mí me gusta, para que podamos meditar en la palabra. Los hermanos se ríen porque siempre hago preguntas. Porque nos encanta. Pero ya lo hemos estado viendo, lo hemos estado desglosando, y estas preguntas nos van a ayudar a entender un poco más. Dice, ¿qué sucederá con el que siembra para su carne? Lo hemos dicho. ¿Qué sucederá con el que siembra para su carne? Está en el versículo 8. Ya les digo dónde está la respuesta. Sí, ¿Qué sí. dice la respuesta? Va a cosechar. será destruido. Que de su carne va a Va a cosechar, cosechar. ¿qué cosa? Destrucción. Corrupción. Corrupción. ¿Sí? Puede ser. A ver. 8, el versículo 8. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos solo cosecharán de ellos la destrucción. Solo cosecharán de ellos, ¿no? De lo mismo que sembraron, es lo mismo que van a cosechar. Destrucción, corrupción, dice en general la Reina Valera. Bien. ¿Por qué había gente que quería que los gálatas se circuncidaran? Y eso lo acabamos de decir en el versículo 12. ¿Por qué? Y porque ellos de esa forma pretendían agradar a Cristo, o sea, por la ley, digamos. No, leamos bien el versículo y entendamos. A ver, Karin, en esa versión, si lo lees, no me acuerdo cómo nos obligan sí, van a obligarnos a circuncidar simplemente para no ser perseguidos. Sean aceptados por los demás. Tienen miedo de ser perseguidos si siguen solamente la cruz de Cristo. Sí, simplemente para recordemos que el entorno era que estaban persiguiendo a la iglesia. ¿Sí?
O sea, la iglesia cristiana, los del camino, aunque a esta altura ya les llamaban los cristianos, ¿sí? Ya habían sido llamados los cristianos en Antioquía, o los del camino, o los seguidores de Jesús, eran perseguidos por los judíos. Entonces, estos falsos maestros decían, bueno, pero circuncídense y no los va a perseguir nadie. Entonces, ellos mismos, y después dice el apóstol, ellos ni siquiera se han circuncidado, ni siquiera son circuncidados, pero le están enseñando a que se circunciden y a que guarden la ley, aunque hay otras enseñanzas más profundas en esto todavía. Pero era por temor a ser perseguidos. Una de las razones, porque estaban siendo perseguidos. Para no ser alcanzados, dice, bueno, si ustedes se circuncidan, van a desviar la atención y van a dirigir la atención hacia otras personas, ¿no? Por supuesto que esto no es ni válido ni aceptado por el Señor, y el apóstol Pablo lo destaca claramente. Bien, ¿en qué se gloria Pablo? Versículo 14. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En la obra del Señor, ¿sí? O sea que, ¿en qué se puede gloriar Pablo? En nada. Pablo en nada de nada, y yo, o cada uno de nosotros, en nada de nada, porque todo depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente, por nuestra salvación, o por nuestra justificación, que es el tema de la carta de Pablo. Entonces, lo único que queda mirar es a la cruz de Cristo, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vale en Cristo? Versículo 15. La nueva creación que Dios está haciendo. La nueva creación que Dios está haciendo. ¿Y cuál es esa nueva creación que Dios está haciendo en nosotros? Dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea que está hablando en forma personal, ¿sí? Si te circuncidas, no vale, y si no te circuncidas, tampoco vale. Nada, ni una cosa ni la otra. ¿Qué es lo que vale en realidad? La vida de Cristo que está creciendo, la vida del Mesías que está creciendo en nosotros, ¿sí? Eso es lo que realmente vale. ¿Qué es lo que desea Pablo a aquellos que andan conforme a esa regla? A la regla de la nueva creación, la nueva vida que está viviendo en nosotros. Paz y misericordia. Paz y misericordia. Sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Dice paz, y que la paz y la compasión de Dios estén con todos los que ajusten su vida a esta norma y con todo el pueblo de Dios. A esta norma y con todo el pueblo de Dios. Bien. ¿Cuál es la norma? La de la nueva creación, lo de la nueva vida en Cristo, ¿sí? Esa es la norma. Todos los que andan en esa norma, el deseo de Pablo es paz y misericordia, o paz y compasión. Y hace la aclaración o la salvedad, quizás ahí volviendo a lo que decía el versículo 10, primeramente a los de la familia de la fe, a todos los que pertenecen a esta familia, a todos los que han creído, y lo destaca en el versículo siguiente, en el Mesías, a todos los que tienen esta relación con el Mesías, a todos los que han podido entender la obra del Mesías en la cruz del Calvario, ¿no? En la cruz del Calvario, y cuando hablamos de Mesías, por ahí quizás nosotros no llegamos a tener una dimensión total de las palabras o de la trascendencia que tiene esta expresión para los que estaban escuchando, que en su gran mayoría eran
o muchos de ellos eran salidos del pueblo de Israel, ¿sí? Y ya vamos a tener una aclaración especial. Eh, pero en este versículo 16 el apóstol Pablo hace una diferenciación, dice, sobre todos o sobre ellos y sobre el pueblo de Israel de Dios. O sea que hay dos pueblos de Israel, el que le aceptó a Cristo, el que entendió la obra de Cristo y la recibió, y el que no. ¿No? Y de los dos hace un pueblo, digamos, sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y termina el apóstol Pablo en el versículo 17 dando algunas muestras de su autoridad. ¿En qué da esas muestras de autoridad? Las marcas de Jesús de su cuerpo. En las marcas que tiene de Jesús. Ya está, ya. No me molesten más, no digan más nada, no. ¿Y a qué marca se refería? ¿A qué marca se refería? Dice, las marcas de Cristo, las cicatrices de Jesús en mi cuerpo. Llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. A las veces que fue azotado, que fue apaleado, que fue apedreado. Recuerden que en uno de los acontecimientos fue apedreado, que lo dejaron abandonado pensando que ya había muerto, y algunos hermanos lo recogieron, lo asistieron clínicamente, podríamos decir, y luego le permitieron que escapara, ¿no? A esas marcas. Soy testigo, estoy comprometido, decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de ser fiel al Señor, ¿no? Entonces no me cuestionen más, es un poco lo que dice el apóstol Pablo. Sigue a mí. No, estaba pensando cómo había sido el deceso de Pablo. No, pues ya me acuerdo. Versículo 18 termina la carta bendiciéndolos a los hermanos y hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, esta versión dice nuestro Señor Jesús. Este dice Señor Jesucristo. Sea con vuestro espíritu, pero en minúscula. Claro, porque se refiere al espíritu humano. Espíritu humano. ¿Sí? Pero esta versión dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús, el Mesías, hace la salvedad, sea con vuestros espíritus, con vuestro espíritu. Amén. Y la palabra Mesías tiene esta connotación tan trascendental, que es que era a quienes ellos esperaban, quien iba a cambiar trascendentemente la vida y la historia del pueblo de Israel. Y acá vamos a retomar un poco lo que ya hemos visto, pero lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar, lo vamos a reafirmar. Por esto mismo que termina diciendo ahí que da esta imagen de el Mesías, porque cuando dice en la versión que leí a mí, Jesucristo es Jesús, el Cristo, que Cristo es en el griego, el Mesías, o se corresponde a la traducción de el Mesías en hebreo. ¿Qué quiere decir Mesías? El enviado, el que ellos estaban esperando y que iba a cambiar su entorno espiritual, el entorno de dominio y el establecimiento de la libertad pero no solo de la libertad para el presente, sino que de ahí en adelante los iba a establecer a ellos, o iba a establecer sobre el pueblo de Israel el reino de Dios, que era lo que ellos estaban esperando, que el Mesías viniera para eso.
En el capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol usa una palabra, no sé si lo tenés ahí, Karina, si lo quieres leer. Lo tengo acá también, pero 6. el versículo 6 y 7. Me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, que nos llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar las buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. Bien, están desertando de Dios para que acepten las buenas noticias, dice. Y Dice, aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. bien, este versículo, esta traducción dice, estoy maravillado de que así tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Y para nosotros, eh, por ahí nos llega un poco diluida la enseñanza en la escritura, en esto de las traducciones a los distintos idiomas. Evangelio viene para nosotros del griego euangelium, que significa buenas noticias. Pero esto es en el Nuevo Testamento. Esto lo escribieron los autores en el Nuevo Testamento, o los escritores en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde viene esta traducción de Evangelion en griego? Viene del Antiguo Testamento, de un pasaje que es bien conocido, que nosotros lo tenemos destacado en uno de los estandartes de la iglesia, y que yo les invito a que busquen ahí Isaías 52:7. Que dice lo siguiente, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. La palabra que usa el profeta Isaías cuando escribe este pasaje es la palabra en el Antiguo Testamento, mebasar, que tiene una trascendencia más profunda, no solamente las buenas noticias, sino las buenas noticias más, esas buenas noticias son las noticias de victoria frente a una batalla o posterior a una batalla. Era el mensaje que traía victoria, o tenía la victoria en la batalla o en las guerras que salían a enfrentar. Volvía rápidamente a la ciudad corriendo y traía las mebasar, las buenas nuevas de victoria. Pero a su vez eso implicaba el establecimiento de el reino de Dios. Termina diciendo el versículo del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que el que traía las buenas noticias decía, bueno, este es el tiempo de festejar, de celebrar, hemos vencido, el pueblo ha salido victorioso y se establece un nuevo tiempo, una nueva temporada, un nuevo reino, se establece el reino de Dios. El apóstol Pablo, cuando habla ahí en Corintios 1, 6 al 7, está diciendo, no hay otro evangelio, es el mismo que fue mencionado, es el que fue profetizado por Isaías. ¿Cuál es el problema? El problema es que el pueblo hebreo no lo registraron, no lo conocieron, porque ellos esperaban esas buenas noticias, esas mebasar de victoria sobre la opresión que
estaban teniendo en ese momento, que era el pueblo romano. El imperio que oprimía y que los subyugaba en ese momento. Entonces ellos esperaban esa victoria, esa libertad, el reino de Dios establecido. No sé si cuando hablamos de esto le viene a su mente algunas frases como el reino de Dios se ha establecido. A partir de ahora, el reino de Dios se ha establecido. O aquellas palabras que le dijeron los discípulos al Señor, ¿establecerás tú el reino? ¿O cuándo establecerás tú el reino? Al Señor momentos antes de irse, ¿no? O cuando el Señor le responde a los discípulos de Juan, díganle a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y el reino de Dios es anunciado, ¿no? ¿Por qué dice esto, Señor? El Mebasar, el Evangelio es anunciado. Las buenas noticias de victoria y del establecimiento del reino son anunciadas. ¿Desde cuándo? Desde que estaba Jesús. Entonces Pablo le está diciendo a los Gálatas, no hay otro Mebasar, no hay otro evangelio, no hay otras buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas de victoria. ¿Qué es lo que estaban haciendo los falsos maestros predicando o enseñando en los Gálatas o en las iglesias a donde había ido? Pablo le escribe a los Gálatas, pero que quizás a donde más había aprendido, o en la región de Galacia, las iglesias de la región de Galacia, que al predicar esto, al predicar otro evangelio o el evangelio de la circuncisión, e implicar que la justificación por las obras de la ley, los falsos maestros estaban rechazando el verdadero evangelio de Cristo, el verdadero establecimiento del reino. Por eso Pablo le dice, no hay otro evangelio. Para nosotros es como decir, no hay otra predicación, no hay, pero él está diciendo, el apóstol Pablo, este es el verdadero evangelio, este es el verdadero Mesías, que es con lo que termina al final de la carta diciendo, ¿sí? Este es el verdadero, no hay otro fuera de él, no esperen a otro, no busquen a otro, este es el verdadero. Y de acá en adelante se cumple la palabra de Isaías que dice, él establecerá el reino de Dios con su pueblo. Y a partir de ese momento se está estableciendo el reino de Dios entre nosotros. A partir de nosotros. Nosotros estamos disfrutando la primera parte del cumplimiento de la promesa o de la palabra que Dios le da de liberación a Israel a través de la boca del profeta Isaías, que dice que son hermosos sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas, de aquel que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, el evangelio, del que anuncia la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El problema es que no le vieron o no le conocieron. El pasaje de Juan, del primer capítulo de Juan, dice, él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? ¿Por qué no entendieron? Porque ellos esperaban que el reino de Dios se estableciera de otra manera. Sin embargo, Jesús le dice, o cuando estaba siendo entregado, o cuando estaba siendo juzgado en realidad por Pilatos, le dice, ¿eres tú? ¿Qué le pregunta? ¿Eres tú el quién? El rey de los judíos. Y sobre él se puso un título irónico que decía, que aquí el rey de los judíos, ¿no? Y el Señor Jesús, ¿qué le responde? Mi reino no es de este mundo, ¿no? Sin embargo, aunque su reino no era de este mundo, lo estaba estableciendo, estaba abriendo la temporada del reino de Dios sobre este mundo.
El establecimiento del reino del Señor tiene dos partes, dos periodos y dos etapas, y el pueblo de Israel no lo entendió en su primer momento porque ellos esperaban lo que aún está por venir, que es lo que se va a cumplir al final de los tiempos, el definitivo o el establecimiento pleno, completo del reino de los cielos, ¿no? Que va a ser cuando ellos lleguen a reconocer a Jesucristo. Pero mientras tanto, el Mebasar se está cumpliendo en este tiempo. Es lo que el apóstol Pablo dice acá en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. No hay otro evangelio, no hay que esperar otro evangelio, otro Mesías. No hay que esperar, ya está, es este, y hay que empezar a ver y a disfrutar lo que este nos está ofreciendo o nos está permitiendo vivir, a pesar de las marcas que llevo en el cuerpo, a pesar de que estén siendo perseguidos. No vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, les dice. Lo importante es el evangelio que estamos viviendo en este tiempo, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias que estaban profetizadas por el profeta Isaías hacía más de 400 años, eh, se están cumpliendo. La palabra se está cumpliendo y el reino se está estableciendo. El reino del Señor ya se está estableciendo, se está afirmando, está entre nosotros, se está desarrollando. Es algo que se está moviendo, movilizando desde aquel tiempo hasta hoy y que va a ser completado en un tiempo futuro, quizás no lejano. Va a terminar de completarse el establecimiento de ese reino sobre la tierra. 2031, más o menos 2033. Acá el Ariel dice las palabras de Jesús a Nicodemo. A ver. Explicar, flaco, porque se tiraste así. No, cuando Jesús está con Nicodemo, habla con él y le dice que el reino se ha acercado. Ahí lo leemos. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Gracias, flaquito. Me hiciste acordar y me hace llorar. Nos va a hacer leer el flaquito. El versículo 3 dice: Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después en el 5 le dice Jesús: de cierto te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien. Así que los falsos maestros que estaban circulando por la región de Galacia, invitando o desafiando a los cristianos de ese momento a que se circuncidaran y a que cumplieran la ley, a que guardaran la ley, a que fueran justificados por la ley, a que levantaban el valor de la ley para la salvación o para la justificación por las obras. Al hacer esto, estaban rechazando el verdadero evangelio que es Cristo. Estaban rechazando la obra de Cristo en la cruz y en la tumba, al levantarse de la tumba como vencedor. Negaban la primera aparición del Mesías y por ende negaban también la segunda aparición del Mesías que va a ser en su segunda venida. O sea, ellos negaban toda la fe con lo que estaban enseñando, absolutamente toda la fe. O sea, no era algo menor, por eso les escribe Pablo con tanta firmeza,
con tanta exigencia a abandonaran aquella fe, a que no dejaran de lado lo que Él les había enseñado. ¿Por qué? Porque en Jesús, en Cristo, era el cumplimiento de la palabra profética, de las buenas noticias de victoria. No eran solamente buenas noticias, como recibimos nosotros del griego, el Evangelium o el Evangelium, sino que eran las buenas noticias de victoria y establecimiento del reino. Así que el apóstol Pablo está diciendo a los Gálatas, nos dice a nosotros la Escritura, desde aquel tiempo se está estableciendo el reino del Señor. Ya está, no hay que esperar más. Es el reino de Él. Estas son las buenas noticias de victoria y de establecimiento del reino de Dios. Y eso implicaba la liberación del que los oprimía. En este caso, a nosotros el que nos oprimía es el Satanás y el pecado, y nos da la victoria sobre el pecado. Y eso implica, las buenas nuevas para nosotros son esas, son la libertad que Cristo nos da ahora sin el pecado. Y Él vino a romper y a deshacer todo eso en la obra del Calvario, en la cruz. Vino a deshacer, a romper, a quebrar, a abolir todo eso. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios en la carta a los Gálatas termina aclarándole en alguno de los pasajes que cuál era el valor que él le daba o que tenía la ley de Moisés. Y eso va a ser tema de la semana que viene. Así que terminamos con esto, hermano, gozando y pidiendo al Señor que el Señor nos muestre cuán amplio, cuán grande, cuán profundo y cuán trascendentes son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en la región de Galacia, para que lo podamos ver, vivenciar y experimentar nosotros en nuestra vida hoy, ¿sí? Recordemos lo que dice el apóstol en los primeros versículos que leíamos hoy, del 1 al 10, ¿sí? Lo que sembramos, eso cosechamos. Lo que vivimos, examinarnos a nosotros mismos, qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo en cuanto a la palabra del Señor, en cuanto al Evangelio de Cristo, al verdadero Evangelio, al que anuncia las buenas nuevas de victoria y de establecimiento del reino del Señor. Terminamos esta noche orando. Te damos infinitas gracias, Señor. Sumamos agradecimiento sobre agradecimiento, porque verdaderamente, Señor, tu palabra nos es abierta por tu espíritu a nuestro espíritu, Señor, y nos da convicción, nos da seguridad y nos hace entrar en una nueva dimensión de conocimiento de ti, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, porque al entrar en la profundidad de tu palabra, Señor, descubrimos preciosas y maravillosas enseñanzas y verdades, Señor, que trascienden los tiempos, que trascienden la escritura y que en realidad son el impacto en nuestro espíritu y que permite que podamos crecer y que podamos afirmarnos, que podamos desarrollarnos como hijos, como partes de la familia de la fe, como partes del reino, del establecimiento de tu reino, aquí, ahora, en esta tierra, Señor, porque es la tarea que tú nos dejaste mientras tú preparas, Señor, el cumplimiento de la segunda parte de estas palabras, Señor. Mientras tú preparas, Señor, tu segunda venida. Estamos participando del establecimiento de tu reino. Y somos privilegiados, y somos dichosos, y somos bendecidos de ser contados entre tu pueblo. Gracias, muchas gracias, Señor. Otra vez hay solo palabras de agradecimiento para ti, Señor.
Bendito eres, Señor, y bendito es tu nombre, oh Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras preparaba este tema otra vez, volvía a mi mente una vieja canción que cantábamos hace unos cuantos años atrás y que habla acerca del pasaje de Isaías, y te invito a que la busques por ahí y la conozcas. Se llama Hermosos son los pies, y que solo tiene la letra de la canción, la canción solo tiene la letra de este versículo, y que mientras adoras ahí con esa canción puedas meditar y pensar en la trascendencia del significado de la palabra evangelio o de la palabra mebasar, ¿sí? Que es buenas nuevas de victoria y el establecimiento del reino para nuestras vidas. Dios te bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo lunes. No sé los chicos si quieren saludar. Chao. Chao, chao.